Hola, buenas tardes a todas y todos las personas que nos acompañan en este conversatorio, en este diálogo, con compañeras muy distinguidas de larga trayectoria en el movimiento feminista. Es un conversatorio promovido por Bandera Socialista y por feministas del PRT. Y pues la idea es presentar a estas tres ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Que son compañeras entrañables de la lucha, con las que hemos tenido en distintos momentos en los últimos 20, 30 años acciones conjuntas, y que todas ellas, las tres invitadas, son compañeras que han desarrollado conocimientos muy amplios en diversos temas que son de su especialización, que han desarrollado experiencias muy diferentes y que han contribuido de manera muy destacada en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Todas han sido reconocidas en diferentes momentos y por parte de diversas instituciones nacionales e internacionales, multipremiadas. Es imposible en esta presentación hablar de la trayectoria de todas ellas, pero nos enorgullece muchísimo estar aquí con ustedes y al mismo tiempo hacer todo un reconocimiento a su trayectoria. Todas ellas son feministas que generosamente comparten sus conocimientos desde perspectivas de pedagogía feminista, y todas ellas han abonado en la formación de nuevas feministas y periodistas y abogadas y luchadoras por los derechos sexuales y reproductivos. Sara Lovera, quien en unos pocos minutos esperemos se logre conectar, fundadora de uno de los primeros grupos feministas en los años 70, fundadora del suplemento La Doble Jornada, un suplemento histórico que hizo una historia muy importante documentando al movimiento feminista, de la Red Nacional de Periodistas y de otras redes de periodistas a nivel latinoamericano y en España y en otras partes del mundo. Pionera en el impulso del periodismo con perspectiva de género, memoria histórica del feminismo en este país, una voz crítica, directora del portal de noticias en México. Verónica Cruz, una de las fundadoras de Las Libres, si mal no recuerdo, en el año 2000, y del Centro Las Libres en el estado de Guanajuato, en donde han desarrollado un trabajo constante por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en contra de la criminalización de las mujeres presas por interrupción del embarazo, y un trabajo emblemático en el movimiento feminista, que es un ejemplo y un gran desarrollo. Han contribuido con una experiencia muy importante en desarrollar redes de acompañamiento para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo a lo largo y ancho del país y en el plano latinoamericano. Comparten sus experiencias y han ido enriqueciendo todas estas redes de acompañamiento presentes en todos aquellos estados en donde las mujeres no han podido acceder a interrupción de su embarazo y a ejercer su derecho a decidir en buenas condiciones y con respeto a sus derechos humanos y en libertad y con gratuidad. Recientemente han sido liberadas, por cierto, en estos días pasados, varias mujeres campesinas que estaban presas con el acompañamiento de las compañeras Las Libres. Un hecho muy significativo, muy importante, que se dio el mismo día, coincidentemente, cuando se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia con relación a la despenalización. Y por lo mismo quedó un poco opacado, pero me parece que es un tema importante, que es importante reconocer porque significa también producto de un trabajo de años de acompañamiento. Andrea Medina, abogada, Andrea Medina Rosas, abogada feminista, una de las abogadas que lograron, junto con familiares de víctimas de feminicidio, la emblemática sentencia de Calpo Algodonero. Ella es una mirada crítica a los marcos jurídicos y sus enseñanzas del derecho como herramienta fundamental para la defensa de los derechos de las mujeres.
en el cual nos insiste persistentemente de la importancia de conocer el marco jurídico nacional e internacional y cuál es la importancia, ¿no? Y por qué debemos tener claridad sobre todo esta herramienta y hacer uso de ella en nuestras luchas. Consultora de múltiples instituciones, acompañante y litigante de muchos casos emblemáticos. Pues bueno, compañeras, bienvenidas. Andrea Medina, Verónica Cruz, con ustedes dos iniciamos. El diálogo de hoy, como está convocado, pues es obvio, ¿no? Está relacionado con las sentencias de la Suprema Corte, que son varias, ¿no? Porque la Suprema Corte abordó un paquete de sentencias, ¿no? De las cuales, bueno, pues ustedes ya nos podrán dar sus opiniones al respecto, pero en particular la que más nos ha sorprendido y nos ha dejado con una sensación muy agradable de felicidad. Yo tengo una semana o más festejando, porque se inscribe dentro de un proceso de lucha de años del movimiento feminista, y además lo más significativo para mí también es de que en el discurso del ministro hace un reconocimiento y dice explícitamente, esto no es un logro de la Corte, esto es un logro de la marea verde y de sus movilizaciones. Es decir, me pareció muy interesante. Yo nunca había escuchado a un ministro de la Suprema Corte hacer una vinculación política, ¿no? Y un reconocimiento al movimiento feminista. Entonces, me parece que estamos en un momento histórico y creo que ustedes también. Entonces, bueno, la idea es, pues, como se planteó en la temática del conversatorio, es cuáles serían los avances o, como dice Andrea Medina, cuáles son esas bases sólidas que nos interesa identificar y clarificar. ¿Qué desafíos tenemos frente a esto? Que pueden ser múltiples. ¿Y qué retos para el movimiento feminista? Entonces, bueno, esa es una línea de interrogación muy amplia, y seguramente ustedes podrán compartir cuál es su opinión y cómo se sitúan frente a estas sentencias y qué podrían sugerir. Así es de que no nos pusimos de acuerdo en quién iniciaba. Levante la mano. Andrea Medina, dice Verónica. Dale, Andrea. Okay, yo te sigo. Yo les voy a avisar, cuando les quieren 15 minutos, yo les voy a avisar con un cartelito que dice stop, ¿no? ¿No? Ok, yo les voy a avisar 5 minutos antes, ¿sale? Adelante, Andrea Medina. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación, por la presentación tan linda y por convocarnos. A mí me da muchísima alegría, tranquilidad, honor compartir con ustedes, con Verónica sin duda, con Sara, con Josie y bueno, sin duda las feministas del PRT y con bandera socialista. Y bueno, pues ya que lo mencionó Josie y que un poco hablábamos antes de iniciar, voy a cambiar algunas cositas que yo misma me había preparado, pero yo suelo comentar en relación a la sentencia de Campo Algodonero que hay una parte que a mí me conmueve mucho, porque de ese proceso que fui parte, pues desde mucho del inicio, cuando Esther Chávez echaba así lazos y decía ayúdenos con un informe que van a la Ciudad de México, etc. Y a lo largo de esos casi 15, 20 años, desde 1993 hasta el 2009 que salió la sentencia, hubo muchos eventos y muchas cosas, informes, salidas, que si la CEDAW, que si tal, que yo en varios momentos y con muchas compañeras decíamos, ya estamos hartas, ya estamos cansadas, no sirven para nada, es que viene otra relatora y no sirve eso para nada, ¿no? Y cuando leí con calma la sentencia de Campo Algodonero, lo que más me conmovió fue que retomaron cada una de esas cosas.
La recomendación de la CNDH de 1998 fue un eje central. El informe de la relatora tal, lo que dijo la CEDAW, todo eso que habíamos hecho paso a pasito a lo largo de todos esos años, la Corte lo supo, la Corte Interamericana lo supo integrar y desde ahí argumentó, ¿no? Y yo creo que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, si bien no lo dice en el texto, tiene que ver con todo ese bagaje de todas estas décadas en las que hemos ido piano, pianito, diciendo, haciendo, todo lo que sin duda se ha hecho desde las libres, todo lo que también se planteó, está el caso Paulina en el sistema interamericano, hemos hecho una cantidad de cosas en este país como movimiento feminista en relación a la libertad de las mujeres para decidir nuestra maternidad. Y sobre todo para construir los derechos sexuales y reproductivos, porque esta sentencia no solo tiene que ver con el aborto, está hablando de las libertades fundamentales de las mujeres en el ámbito de la sexualidad, porque además está diciendo poner una sanción menor ante el delito de violación en el matrimonio es discriminatorio. Entró a hablar y a revisar las libertades sexuales y las libertades reproductivas de las mujeres, ¿no? Entonces creo que, bueno, en un primer lugar me gustaría colocar que hay veces que no logramos medir la densidad de todo lo que hemos empujado, pero yo siento que esta resolución de la Corte tiene que ver con eso, ¿no? Y lo otro que quiero colocar como preámbulo es que es una resolución de la Corte en un país que es sumamente antijurídico. Y es un país que tiene un gran rechazo y una gran desconfianza a lo jurídico y a las instituciones que tienen que ver con la ley, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un punto que es como, ¿por qué va a decir la Corte esto? ¿No? No lo deberíamos decir nosotras, o no lo debería decir los congresos, o el Ejecutivo, o el presidente, en fin. Y entonces desde ahí ahí sí es lo que preparé. Yo querría colocar que algo muy importante que hemos trabajado desde el feminismo jurídico es que queremos consolidar un Estado de Derecho en donde se reconozca plenamente a todas las personas con igual dignidad y con iguales libertades e iguales derechos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho durante 3 siglos de feminismo. Hemos estado debatiendo y señalando, ok, en este nuevo orden social que estamos construyendo, en esta democracia, tiene que estar todas las personas, y nosotras hemos luchado por todas las personas y por nosotras, además, ¿no? Y desde ese lugar, yo siento que esta complejidad que tenemos de relación en México con lo jurídico tiene que ver con una cosa muy perversa que ha sucedido aquí, que es que avanzamos en la ley, pero todo lo que tiene que ver con la operación de esa norma se tergiversa, ¿no? Y entonces siempre tenemos este discurso, bueno, es la ley, pero esa no se cumple y son solo letras bonitas y queda como algo muerto y no funciona y no se confía en nadie. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diga a la nación, fíjense que aquí sí hay derechos humanos y se respetan de esta manera y nosotros somos los garantes de eso, es entrar en una dimensión que ya no es solo luchar en el ámbito legislativo, que es todo el trabajo político, sino que acá la Corte está diciendo, a ver, ya tenemos todo este bagaje jurídico, ya está aprobado en la ley, en los tratados internacionales, y esto es lo que se debe de interpretar de esta manera. Entonces, yo siento que se inaugura, espero así, una era, porque además es re bonito, porque son justo 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que justo planteó que se tiene que hacer una interpretación
acorde a los derechos humanos. Y en esta década, ese ha sido un tema de gran tensión con todos los operadores de justicia, que es, ahora me toca a mí tener criterio y decir y argumentar por qué resuelve de esta manera. ¿Te estás Para mí, pasmando? esta resolución es Hey, Andrea. Andrea, no te escuchamos. Andrea, compañeras. Hola, Andrea, ¿me escuchan? ¿Tú me escuchas, Vero? Andrea, te quedaste pasmada. Te quedaste un poco pasmada, no sé qué pasa con tu, con tu, con tu plataforma. ¿Nos escuchas? Vamos a esperar un poquito para que ver si podemos restablecer a Andrea. A ver, estamos ahorita en contacto con ella para ver cómo la traemos de vuelta para que podamos continuar. Estaba tan emocionante, ¿no? De pronto que yo creo que tanta emoción. El internet no pudo. Estaba. Bueno, agradecemos su paciencia a quienes están escuchando. Vamos a esperar. ¿Te parece, Vero? Esperamos mientras un ratito para ver si la podemos restablecer y podamos dar continuidad. Ya está entrando otra vez. Pero se volvió a pasmar. Ok, algo está pasando ahí. Sí, ya sabemos los problemas que tenemos con estas tecnologías, ¿no? Y bueno, ya estamos acostumbrados todas, ¿no? En las plataformas que siempre ocurren estos percances, ¿no? No sé si nos estás escuchando. Sí, ahora ¿Ya? sí. Y ahora Ya. sí, porque estabas tan emocionada, Andrea, que nos dejaste así como, así, dijimos, se emocionó también la plataforma. Así que... Colapsó. Se reseteó. Bueno, ¿continúo? ¿Yo sí? Sí, claro, por supuesto. Ok. Bueno, con esto que estaba planteando, quisiera colocar también otro referente, que es que en una república, como somos nosotras y nosotros y la mayoría de las democracias en este país, en este mundo, la república construyó tres poderes para que no se concentrara en solo uno y que pudiera haber un contrapeso. En ese sentido, lo digo porque además ha habido como mucha confusión al respecto, ninguno puede como meterse en las atribuciones del otro. Eso es muy importante. Entonces, la Corte no le puede decir al Congreso legisla de esta manera. ¿Verdad? Ni le puede decir al Ejecutivo, tú no hagas cosas. En ese sentido, esta resolución, por supuesto que no le dice eso a ninguno de los dos, pero les está diciendo, eso que tú hiciste es la Constitución. Tenemos otra vez esta situación. A ver, vuelve a poner
Pónganme en el micrófono. Bueno, volvimos a tener esta situación. Vamos a ver si podemos decirle a Andrea que cierre su cámara, su pantalla, para ver si así podemos tener mayor acceso a su ponencia. Andrea, ya volviste a regresar. Las compañeras sugerían que a lo mejor si cierras tu pantalla, ¿tú crees que eso pudiera facilitar? Ok. Continuar, a lo mejor eso pudiera ser. Va. Ok, eso hago. Ok. Y si me vuelvo a ir, que continúe. Que continúe, bueno, vale, ok. Bueno, perdón. Está muy emocionante. Entonces, bueno, creo que me quedé en esta distribución de las facultades que tiene cada poder en una república. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte es decirle a todos los poderes y también a la sociedad que sí va de acuerdo a la Constitución y que no. Y cuando dice que algo no va acorde a la Constitución, es un límite, ¿va? Ese límite no se puede transgredir. Y eso para mí significa el Estado de Derecho, es decir, que hay alguien que sí sabe interpretar y va a decir, eso que ya pactamos en la Constitución se tiene que consolidar en todo lo que realiza este Estado, ¿va? Y desde ahí, lo que está haciendo ahora la Corte es que le dice a los congresos, hay un límite. No puedes aprobar lo que quieras. El límite es constitucional. Y en este tema te digo que este es el límite. Y ese es un gran cambio en relación a la resolución que se había tenido con la ley Robles, porque ahí se dijo, bueno, el Distrito Federal legisló de esta manera, tiene libertad y de ahí se agarró la derecha para decir, pues yo también tengo libertad para legislar de otra manera. Esto para mí es una rectificación de aquello que se dejó más o menos en cierta ambigüedad. Entonces le está diciendo, este es el límite, pero además les está diciendo a los jueces, si te llegan casos donde se criminaliza a las mujeres por estas razones, tú ahí en primera instancia ya puedes decir que eso está mal, que eso es inconstitucional. Y además hace algo súper bonito. No solo es en relación a las mujeres y el personal de salud, sino que dice, si te llegan es inconstitucional, pero además el Estado debe de garantizar esas libertades. Por lo tanto, doy el sustento para todo el sector salud, lo refuerzo porque ya estaba publicado en las normas mexicanas y dice, la Defensoría de Oficio se va a tener que encargar de oficio de estos casos. Es decir, que no vamos a estar solas litigando esto. Y el Estado mismo se tiene que encargar de estos elementos. Entonces, bueno, para mí eso es, no solo es decir que es inconstitucional, sino está llegando a la parte operativa y está diciendo, nos toca a todo el mundo y de manera integral. Se nos fue otra vez. Se nos fue otra vez. ¿Me están escuchando a mí? ¿A mí sí me escuchas? Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece que hagamos? ¿Continúas tú, Vero? En lo que Andrea trata de resolver. Adelante. Sí, yo creo que a mí me gusta como mucho hacer este símil que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso el techo, el piso y el techo respecto al tema del aborto en México. Y me parece que las 3 resoluciones de las semanas pasadas fueron súper importantes. Por un lado, declarar inconstitucional el delito de aborto, al mismo tiempo que declara inconstitucionales las reformas que protegen la vida desde el momento de la concepción
y al mismo tiempo que elimine el 10 bis de la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia y pone límites muy claros porque en la vida real y cotidiana de las mujeres esos eran los obstáculos que había que estar saltando. Y a mí, por supuesto que la parte más emocionante que me gusta mucho es el debate del 6 de la mayoría de los ministros, donde justo lo que decía Andrea, ¿no? Van llenando cada uno de los ministros y las ministras, van llenando de contenido el cuarto constitucional, el derecho a decidir, y van diciendo cómo el aborto es un derecho humano dentro de los derechos sexuales y reproductivos, y cómo los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y eso también, como Andrea lo iba diciendo, son 30 años del movimiento feminista que en la realidad cotidiana hemos ido colocando una narrativa, fuimos colocando una narrativa diferente para que fuera accesible o hacer incluso que, aunque estuviéramos en estados, en espacios restrictivos respecto al aborto, fuéramos acompañando a las mujeres para que lo fueran viviendo como un derecho. Y en ese sentido me parece que entonces están así los dos parámetros que me parece que son los estándares más altos. Hoy, por supuesto, creo que el feminismo a veces nos pregunta, bueno, ya logramos lo que queríamos, que se descriminalizara, que se despenalizara el aborto, que esté declarado inconstitucional el delito de aborto, llegamos a un estatus, y yo digo, no, hoy viene el trabajo más fuerte, ¿no? El trabajo más fuerte de que esto lo podamos traducir para cada niña y para cada mujer de este país. Porque, de hecho, a mí no me gusta mucho a veces la interpretación que se hace de que ahora necesitamos legislar, ahora se necesita regular, y digo, no, la Corte hizo lo más impresionante, lo que yo creo que también tiene que ver, como todo nos ha costado tanto trabajo, como siempre tenemos que estar arrancando nuestros derechos, casi arrebatándolos, cuando ya lo explicaba súper bien Andrea, ¿no? La Corte le puso un ordenamiento jurídico al desorden jurídico de este país respecto al tema del aborto y coloca el estándar más alto. Como decía, por un lado es un derecho de las mujeres y se va mucho más allá en los debates, ¿no? A decir cómo en realidad lo que se quiere regular es la sexualidad de las mujeres. Y entonces son ellas, en su autonomía, en su libertad, las únicas que pueden decidir. Y al mismo tiempo de decirle al Estado, con mayúscula, que no puede utilizar el derecho penal, la mayor sanción que tenemos como sociedad y comunidad política, para estar criminalizando a las mujeres. Y entonces yo, el 8 de septiembre, luego digo, es que todas las mujeres tendríamos que poder ir a los servicios de salud y exigir los abortos legales, gratuitos y seguros. Solamente entiendo por qué hablamos de la regularización, porque somos un país que en términos políticos, en cultura política, aún y cuando existen normas específicas como la norma 046, que nos costó 20 años que existiera una norma especializada para los servicios de aborto legal en caso de violación, para eliminar los obstáculos de la vida real de las mujeres y las niñas, como era que a fuerza tenía que haber como requisito, por ejemplo, una denuncia, y el 10% de este país solamente denuncian la violación justo por desconfianza en las instituciones, por vergüenza, porque no le quieren decir a nadie. Entonces la norma 046 elimina ese obstáculo y dice, basta con el dicho de las mujeres, no se tiene que estar comprobando que efectivamente ese producto fue resultado de esa violación. Se elimina el otro obstáculo para las niñas, ¿no? Donde de los 14 años en adelante no necesitan tutoría, porque en este país sabemos que la mayoría de las niñas víctimas de violación, muchas veces los agresores son los abuelos, los tutores no van a ir a acompañar a la interrupción legal del embarazo, incluso acompañar la decisión de esas niñas. Y incluso el tema del plazo, ¿no? La norma 046 también es muy clara con el tema del plazo, incluso tratándose de niñas, dice, es mucho más seguro interrumpir ese embarazo producto de violación que concluir con el embarazo, porque pone en riesgo su vida. Y los médicos venían mintiéndole a las niñas, ¿no? Diciéndole, no voy a
hacer esa interrupción porque está en peligro su vida, por el interés superior de los niños y las niñas no vamos a hacer ese aborto legal, etc. Es decir, esa norma 046, aun y cuando en el 2016, por ejemplo, debe ser así, solo con el dicho de las mujeres, todavía en el país, todavía los servicios públicos de salud no lo hacen y no lo garantizan. ¿Por qué? Porque hacen falta dos cosas en este país que me parece que a partir de estas sentencias de la Suprema Corte es donde las feministas tenemos que centrar nuestra atención en la exigencia de una gran campaña nacional donde todas las mujeres, todas las niñas se enteren que tienen este derecho, de esta traducción, hacer la traducción de lo que dijo la Corte, lo que significa para sus vidas. Y al interior de los servicios públicos de salud, una gran campaña sobre la obligación que tienen, que también Andrea ya lo decía, ¿no? Y la Corte además se fue hasta allá a decirle a los servicios de salud que nunca más, así como les está diciendo a las autoridades de los sistemas de procuración y administración de justicia, que nunca más una mujer en la cárcel por decidir, en la cárcel por abortar, les está diciendo a los prestadores de servicios de salud que nunca más tienen que utilizar la objeción de conciencia como una forma de obstaculizar el acceso al aborto legal, gratuito y seguro. Entonces, me parece que hoy el feminismo, las feministas tenemos dos trabajos, la siguiente década me parece que es eso, es cómo traducimos que cada niña, que cada mujer acceda, si así lo decide, a un embarazo seguro, gratuito en los hospitales públicos, acompañar esa decisión, acompañar esa exigencia para ir haciendo que la cultura institucional de este país se vaya traduciendo en la garantía del derecho. Y por el otro lado, tenemos que hacer de manera inmediata nosotras, por ejemplo, las cosas más concretas que hay que hacer desde el 8 de septiembre, desde el 6, que la Corte ya estaba debatiendo. Pongo, por ejemplo, pongo como ejemplo Guanajuato, porque obviamente las libres estamos en Guanajuato y todo sobre el tema del aborto, pues nos implica. Y al otro día, y creo que ahí es donde tenemos que estar cada vez, es decir, no dar ni un chance. Hoy ya no, tenemos ahora sí, como utilizar, como bien decía Andrea, ¿no? Lo dijo la Corte, ahora sí decírselo a cada médico, a cada legislador, a cada ejecutivo estatal, lo dijo la Corte, ¿eh? O sea, y lo tienen que hacer, y es obligatorio. Por ejemplo, el 8 de septiembre, el fiscal general del estado de Guanajuato sale y dice, en Guanajuato tenemos 24 carpetas abiertas contra mujeres por delito de aborto, hoy las cierro. Ya no tienen por qué estar, porque es inconstitucional, es decir, ni siquiera tenemos que estar litigando los casos, ¿no? Dijo, lo cierro. Nosotras hoy tenemos que hacer un trabajo muy puntual con el secretario y la Secretaría de Salud Pública, porque sabemos que la mayoría de esas carpetas se abren porque llegan mujeres que utilizaron el misoprostol, la información de internet de la Organización Mundial de la Salud, se asustan, llegan a los hospitales públicos y son los servicios públicos de salud quienes llaman al Ministerio Público, abren las carpetas, luego se van a cerrar porque los ministerios públicos no van a tener elementos para el delito, para judicializar esas carpetas, pero hoy ya tenemos que decir, a ver, ya no gasten recursos federales, recursos públicos en estar llamando al Ministerio Público y el Ministerio Público estar abriendo carpetas de investigación, porque eso ya no tiene ningún futuro, porque si llegan con un juez, las va a cerrar, porque el delito es inconstitucional. ¿Qué es otra cosa? Hoy arrancó el Congreso Local del Estado de Guanajuato, la 65 legislatura, y hoy arrancamos una campaña exigiéndole a los legisladores de Guanajuato que eliminen del Código Penal el delito de aborto, porque aunque es inconstitucional, simbólicamente, si sigue en el Código Penal, la tentación de alguien siempre va a existir, ¿no? Como que eliminen la fracción del artículo 2 que reformaron en 2009 para proteger la vida desde el momento de la concepción. Sí o sí tienen 1000 días, que son esta legislatura, estos 1000 días para derogar esas dos, el delito de aborto del Código Penal de Guanajuato, como lo tendrían que hacer los 33 de los 33 códigos penales del país, como las 21 reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción, porque esos obstáculos simbólicos no tienen que seguir estando en nuestra legislación. Y al mismo tiempo tenemos que seguir acompañando, las acompañantes, construir más redes, porque sobre la cabeza
de las mujeres, hoy los protocolos de seguridad en las redes de acompañamiento de todo el país ya tienen que derrumbarse, ya no existe la sombra sobre ni las mujeres acompañadas ni las mujeres que acompañamos para que las mujeres vivencien su aborto como un derecho, porque ya no es un delito, es inconstitucional y no tienen por qué criminalizar a nadie, ¿no? Entonces creo que el trabajo más de incidencia feminista tenemos y político lo tenemos que hacer con los ejecutivos, tanto con el Ejecutivo Federal como con el Ejecutivo de nuestros estados, para lograr que los servicios, es más, ya tenemos un avance en la Secretaría de Salud a nivel federal, ya existe el programa de aborto seguro, que estaban aceitándolo para que sí fuera real el aborto por violación. Pues nada, ahora la Secretaría de Salud a nivel federal tiene que ampliar el servicio, los servicios de aborto seguro en todas las entidades, en todos los hospitales, porque ya es un derecho de las mujeres. Y tenemos que avanzar, me parece que donde tenemos todavía, aunque hemos avanzado en la despenalización social del aborto gracias a la Organización Mundial de la Salud y al aborto con medicamento seguro en casa, sin supervisión médica, gracias a las acompañantes, gracias también al movimiento, me parece que tenemos que ir mucho más rápido en narrativas que vayan, yo lo digo ahora, el estándar de la Corte para arriba, no podemos ir para abajo, tiene que ser para arriba en el tema de la descriminalización hacia las mujeres que abortan, el acompañamiento social y logrando el acompañamiento social de la población que deje de juzgar a las mujeres que abortan para que acompañe su decisión en la despenalización social del aborto. Me parece que tenemos, pues nada, muchísimo trabajo, pero ya lo dijo la Corte, ya no solo es los dichos y las narrativas de las feministas de estar arrebatando nuestros derechos, ir más allá de los límites para hacer que las mujeres vivencien sus derechos. Y como sabemos, creo que el tema más grave en este momento que tiene que ver con la criminalización, y ahí creo que también tenemos que aprovechar para que salgan todas de las cárceles, si bien no hay mujeres en las cárceles por el delito de aborto, porque las penalidades no alcanzan para sentencias estar en prisión, aunque sí hay judicializadas o algunas mujeres bajo procesos penales, lo que sí es muy grave son las mujeres que están en prisión, en todas las prisiones de México, por delitos relacionados con el aborto, porque en realidad estaban sancionando el aborto, estaban sancionando el ejercicio de la sexualidad de las mujeres, pero las sentenciaron con delitos más graves. Y me parece que en este contexto tenemos que aprovechar para hacer un trabajo, porque además el presidente hace 2 años decretó la ley de amnistía y tendrían hace 2 años que haber salido esas mujeres de prisión. Creo que hoy el movimiento tenemos que hacer una presión muy fuerte para que esas mujeres salgan de la cárcel, porque no tienen por qué estar ahí. Nunca debieron estar ahí porque ni siquiera decidieron abortar. Muchas gracias, Verónica. ¿Cómo te sientes, Andrea? ¿Continúas? Interrumpida. Sí. No obviamente, por suerte sí pude escuchar a Vero, y tal vez solo para cerrar y por supuesto tomando todo lo que ella ya planteó, yo quisiera tal vez, fortaleciendo eso, pero señalar que esta sentencia también está hablando en un sentido mucho más amplio de las libertades de las mujeres, también en el ámbito de la sexualidad. Y eso es toda nuestra construcción feminista, el concepto de género, el decir que esto tiene que ser pactado, que es decidido, que el Estado lo tiene que sostener, lo está planteando la Corte. Y ahí hay 2 elementos que a mí me parecen súper bonitos, que son justo este año que estamos conmemorando, ya no sé, o el año pasado, porque fue el año pasado que estábamos en pandemia, de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Yo recuerdo, bueno, un poco antes de esta conferencia mundial, justo el año que yo entré a la universidad, en 1993,
había una campaña mundial porque fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la campaña era los derechos de las mujeres son derechos humanos también. Eso es lo que está diciendo ahora la Corte. Le está diciendo al país, los derechos humanos de las mujeres existen, no se pueden desconocer por proteger otros derechos, por ejemplo, del producto de la gestación, ¿no? Y se lo dice así, textual. Y además está diciendo, hay derechos sexuales y reproductivos, pero no solo eso, hay libertades sexuales y reproductivas. Y ahí yo me acuerdo mucho en los primeros años que abrieron este centro de las libres en Guanajuato, Verónica, y yo decía, qué bonito, ¿no? Porque yo venía de esta cosa de centros de atención a las mujeres, de violencia, de tal, y poder decir, hay un centro que ya está hablando de la libertad, que está en ese planteamiento de un eje que es un horizonte que estamos buscando. Y ahora esta resolución de la Corte lo plantea así. Entonces coincido completamente con Vero que el reto que tenemos es quitarnos este prurito antijurídico y meternos y comernos entera deliciosa esta sentencia y compartírselas a más personas y entender lo que significa un Estado de Derecho donde hay 3 poderes que generan contrapesos y que estos argumentos que nos da los podemos usar para un montón de cosas. No solo para la cuestión de la maternidad o del embarazo. Y ahí solo un último elemento que es notorio porque hay un gran debate en esto mundial. La Corte habla no solo de mujeres embarazadas, habla de personas gestantes y está incluyendo ahí a todas las personas que tienen capacidad de gestar, pero que no se identifican o se reconocen bajo esta nominación de mujeres. Y ahí solo yo diría, habrá que cuidar que se mantenga, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Y además este reconocimiento, porque no se queda, insisto, en la parte reproductiva, sino que está también en las libertades sexuales. Tenemos años debatiendo si en las relaciones cercanas, íntimas, en este caso conyugales, se pueden tener esas mismas libertades y si el Estado nos protege. Que este mismo Congreso de Coahuila haya dicho, ok, vamos a poner una sanción, ahora sí, porque, bueno, no ahora sí, estaba ya reconocida la violación en el matrimonio, pero que dice, es menor, y que la Corte les diga, eso es discriminatorio, estás haciendo una distinción que no tiene sentido y es gravísima la violación. Yo creo que es algo que necesitamos también profundizar y retomar porque es muy importante. ¿Va? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Qué bueno que ya no te esfumaste porque nos dejabas pasmada aquí, emocionada, así con todo lo que nos estabas diciendo. Me parece muy interesante. Ahorita que dices, Verónica decía, ahora lo único que tenemos que decir es, lo dice la Corte. Yo recuerdo en mis inicios mozos de feminista en la década de los 70s, cuando nosotros el único artículo que teníamos era el cuarto constitucional que decía que los hombres y las mujeres éramos iguales, y entonces en todos los volantes, en todos los mítines, en todas las diversas acciones que hacíamos de posicionamiento, decíamos, porque el artículo constitucional lo dice claramente, y era el único artículo al que apelábamos, ¿no?, que había en el marco, y era muy importante para nosotras poder, digo, si lo reflexionas retrospectivamente, era importante, porque podías apelar a la Constitución mexicana, ¿no? Y era el único artículo realmente que nos daba como esa posibilidad de interlocución y de exigencia apelando a ese artículo. Entonces, esta reflexión sobre la importancia, ¿no?, de todo lo que ustedes han señalado que implica toda la sentencia de la Corte y toda la argumentación que está planteada, pues sí, debemos reconocer que es un paso gigantesco y que podemos hablar de un antes y después
de esta sentencia de la Corte, ¿no? Entonces, y como dice Vero, me parece muy interesante esta reflexión, ¿no? No va, o lo que tú decías, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? De cómo cuando se incorporan los derechos humanos en la Constitución, no podemos ir abajo de eso, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, me parece que esa es una reflexión súper importante, porque luego nos perdemos, como decía al principio Andrea, por las desconfianzas, etcétera, pero el que la Suprema Corte de Justicia haya dicho que la decisión de la Corte no es mérito, la acción, lo que ellos han votado no es mérito de la Corte, sino que es mérito de la marea verde, bueno, eso nos coloca un discurso novedoso de la Suprema Corte de Justicia. Y sí también tenemos que hacer ese reconocimiento, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de autonomía de poderes, cuando hablamos de politiquerías, cuando estamos metidas en unas polarizaciones, ¿no? Y utilización y mala utilización y descalificación, etcétera. Nosotras hoy tenemos una herramienta fundamental en el marco jurídico nacional. Yo rescato mucho eso. Aquí hay varias, parece que Sara Lovera tuvo severas dificultades para conectarse, nos lamentamos mucho, aún seguimos esperando si lo logra. Voy a leer aquí algunos saludos que ustedes han recibido, algunas de sus amistades y gente que conocen, que se conectaron. Está aquí, por ejemplo, Fanny de Argencé, que dice, ya los encontró, andaba buscando el conversatorio, y menciona con relación a la campaña que tú decías, Vero, ¿no? Que es lo importante como un reto, etcétera, y que además nos planteaste todo un horizonte de una década completa, ¿no? Entonces, allí exige esta gran campaña y en los municipios, que me parece que es muy importante, o sea, no, su sugerencia, ¿no? Porque ya vemos lo que pasa en los municipios, ¿no? Hay muchas anécdotas, ¿no? Algunas terribles en relación a la criminalización de las mujeres, pero están compañeras como está aquí Héctor David Sotomayor Castilla de Puebla, está José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, dice, la lucha sigue, bueno, Carolina Ledesma saluda este necesario intercambio para identificar los siguientes pasos de acción, o sea, todo el mundo está muy interesado. La Fundación Barrio Unido, saludo a las compañeras que se conectan, saludos a Andrea, Sara, Verónica, en estos días de victoria, ¿no? Lo reconoce, se identifica, ¿no? Aurora Camacho Morales, saludos a Andrea Medina, a Melissa y a Emé, está Elda Montiel saludando, Gloria Sánchez León, saludos cordiales para Andrea Medina, no sé si en otra de las plataformas donde se está transmitiendo haya otras preguntas, pero a mí me interesaría, ya que estás tú, espero que no te vuelvas a pasmar, Andrea, pero no sé si hay otras preguntas de compañeras que tenían dudas, porque como señalábamos al principio, bueno, ha habido muchas confusiones, ¿no? O sea, pues, pero porque es lógico, ¿no? Hasta cierto punto comprensibles, ¿no? Porque estamos muy alejados, ¿no? También de estos procesos jurídicos, del marco jurídico, y como tú dices, con mucha desconfianza, ¿no? Con mucha desconfianza, sobre todo la operación de justicia, ¿no? Porque pues, tenemos lamentablemente, una larga historia de fallas en la operación de la justicia. De hecho, yo creo que uno de los puntos fundamentales, ¿no? Es el tema de las violencias machistas, la lucha contra el feminicidio, con todos los debates, ¿no? Que tenemos implicados también dentro del feminismo sobre el tema del feminicidio, sobre su tipificación, sobre cómo se catalogan, cómo se ponen que si esto es feminicidio, que si esto no. Entonces, es una complicación, ¿no? Entonces, y eso también va generando confusiones, pero al mismo tiempo vemos, yo observo, y no sé ustedes, que esto, en términos un poco para un poco complejizarnos también nosotras en este conversatorio, yo desde mi seguimiento que tengo a todo lo que ha sido el ascenso mundial de las mujeres en los últimos 4 años, bueno, en el país yo digo desde 2015, ¿no? Pero digamos, todo el contexto mundial, que estamos en un momento histórico, o sea, es la era de las mujeres, como dicen, ¿no? O sea, entonces, bueno, también tenemos un contexto histórico interesante que retoma la Suprema Corte, ¿no?
Y tenemos una cosa terrible que mencionó Vero, que es que al principio se prometió la amnistía y al principio había una gran expectativa, ¿no? Con este nuevo gobierno. Yo no, perdón, personal, yo nunca tuve expectativa, debo confesarlo. Ni modo, vivo con una gran dosis de realidad. Pero sin embargo dije, órale, qué buena onda. A ver si por lo menos logramos liberar a las mujeres presas por abortar. Y no lo logramos, compañeras. No lo logramos. Lo que se ha logrado es por la acción del activismo feminista y el compromiso de mujeres como las de aquí presentes, las compañeras de Guanajuato y de otros estados. Seguramente yo no tengo suficiente información, pero al legislativo no le importó. Entonces sí tenemos un discurso que no se corresponde con lo que ha colocado hoy la Suprema Corte de Justicia. Un discurso que no se corresponde a las exigencias que van creciendo los acuerpamientos en defensa de los casos. Si volteamos ahorita a ver, más allá del tema de las mujeres presas por abortar, porque como tú dices, Verónica, están por otros delitos, ¿verdad? Pero hay una cosa que quisiera comentar, que tú lo dijiste, porque ahora tenemos el tema de que, lo que decías, Andrea, de que ahora va a haber la Defensoría Jurídica, porque lo dijo el ministro Saldívar, y además van a dar informes, ahora va a dar informes cada mes, entonces cada vez que dé su informe lo podemos ir a presionar, que nos diga, porque él dijo, vamos a mapear cómo están todas las carpetas a nivel nacional. Entonces ahí tenemos una interrogante y vamos a exigirle también al ministro que nos diga, a ver qué pasa con su mapeo, ¿no? Porque eso no es cualquier mapeo, ¿no? Y de hacer esa identificación por todas las razones y todo lo que tú has argumentado, Vero, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que también está en el horizonte. Y aquí tenemos otros comentarios de Clio. Saludos, Andrea, siempre es un gusto escucharlas, gracias por la plática. Aime Isabel dice, gracias compañeras, agradecer por compartir, muy importante, lo señalado sobre la sexualidad y las mujeres como sujetas de derechos, totalmente de acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta específica, les recomiendo que se aprovechen porque tenemos aquí dos especialistas, entonces es ahora o nunca. Todas sus dudas que no se atrevieron a comentar, que tenían, pueden hacerlas. Pero bueno, en todo caso yo hice esas reflexiones. Si ustedes quieren retroalimentar, tienen la palabra. Yo quisiera decir algunas cositas y obviamente escucharlas. Yo quisiera retomar esto que planteó Verónica y que me parece muy importante, que necesitamos apresurarnos y no dejar pasar mucho tiempo a construir una narrativa desde nuestros movimientos que retome y fortalezca esto que planteó la Corte, ¿no? Y yo nos convocaría a hacer no solo foros, sino reuniones de trabajo, de decir, a ver, el argumento viene así, porque cambia argumentos. Yo ahora que vengo de un proceso de cuidar a familiares por cuestiones de salud, que uno está con el cuerpo crispado, ¿no? Todo tenso, y de pronto cuando salen del peligro es como, ¡ay, tengo el cuerpo todo tenso!, ¿no? Ya no sé ni cómo estar ni qué hacer. Y yo siento que es algo semejante. Venimos de décadas de estar exigiendo, litigando, pidiendo, reclamando, etcétera, y ahorita es como, justo estuvimos en una reunión en el Senado y estaba una de las ministras y ella insistía, es que no tienen que felicitarnos, es nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como ministras y ministros, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que para mí la sensación es como de tranquilidad, ¿no? No solo es alegría, sino es como, sí, mis impuestos van a ir para que la Defensoría de Oficio se encargue de esto y yo podré dedicarme a otras cosas, ¿no? A construir todos estos otros elementos de la libertad y de una, pues, consolidación social de las libertades para las mujeres, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Entonces, bueno, yo querría convocar a esa parte de nuevas narrativas que tendrán que incluir, o sea, hasta veamos, es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
la libertad abarca todo esto y tenemos que desde ahí reconfigurarlo. ¿Cómo vamos a argumentar ante hostigamiento y acoso sexual, violación, toda la cuestión de adolescentes? Bueno, ahora tenemos acá algo que hay que trabajarlo. Y retomando lo que señalas, que me parece una reflexión muy importante, Josie, que es, no teníamos expectativas de este gobierno, o algunas más, otras menos, pero por ejemplo, yo sí tenía un poco de expectativa de decir, tienen la mayoría en el Congreso. Nunca habían tenido en la Cámara, en el Congreso de la Unión, un solo partido la mayoría. Podían haber despenalizado desde el ámbito federal y no pudieron, ¿va? Y estamos ahorita, además, con los cambios que hubo en las últimas elecciones, en varias entidades federativas entró la derecha a legislar. Y lo primero que plantearon fue, se quita todo lo que tiene que ver con las mujeres y aquí de lo que se va a hablar es de la familia, ¿va? Y entonces tenemos una situación en donde en algunas entidades federativas se ha fortalecido la derecha. El partido que gobierna en la federación no ha defendido y al contrario nos está quitando también todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y estamos ahí, yo siento, en una pinza de discursos muy tergiversados, ¿va? Que manipulan mucho los conceptos de libertad, de dignidad, de derechos. En toda esa confusión, ¿va? Además de nuestra cultura antijurídica, siento que esta resolución, junto con otras que hay de la Corte, eso nos tienen que llevar a construir, salir de ese estar tan tensas y defendiendo y pasar a otra forma de argumentación. Eso, y solo por último, también esto que señalas, se están abriendo formas distintas de participación ciudadana, ¿no? Y de escucha de los poderes a la participación ciudadana. El poder judicial ha sido de los más resistentes a la escucha y al diálogo con la ciudadanía. Entonces, esto que se abre ahora, deberíamos tomarlo, pero con todo, ¿no? Y no soltarlo y decir, sí, ahí queremos estar en ese debate. Y además queremos que la Corte se acerque a la ciudadanía y nos traduzca claramente y ellos difundan, yo lo dije, ¿no? Yo dije esto, para que nos den fortaleza también y sea algo conjunto, insistiría yo, para tener un Estado de Derecho pleno y sustentado en los derechos humanos. Ya. Gracias, Andrea. Antes de darte la palabra, Vero, ¿qué te parece si leo algunos de los comentarios para por si quieres retomar algo, si te parece? Aime Isabel, una tarea enorme para enfrentar la ideología patriarcal sobre la sexualidad, el uso y manipulación sobre la mercantilización del poder reproductivo. Fanny Dargens, otro comentario en el sentido de que piensa, se está recordando que dice, pienso en Sandra Peniche, la compañera feminista ampliamente conocida, que vive acoso permanente y violento en Yucatán, ¿no? ¿Cuál podría ser ahora su alternativa, ¿no? Hemos hecho campañas, ¿no? De solidaridad con todos los acosos que ha vivido Sandra Peniche. Gaby Corona, hay que salir a las calles, es vital seguir organizándonos para que esta conquista sea la puerta al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos a nivel nacional. Desde el Estado de México, Gabriela Delgado, qué bueno que lo explican de una manera sencilla, ya que muchas personas piensan que ya está legalizado el aborto y que ya no hay que seguir dando la lucha. También dice, estoy de acuerdo en seguir organizándonos para lograrlo en nuestros estados. De nuevo, Fundación Barrio Unido dice la libertad, premisa para avanzar en la construcción de la felicidad, ¿de acuerdo? Con cariño profundo, reconocimiento, Alma Romo. Muchos saludos, Alma Romo, es un placer que estés aquí. Alma Romo es una compañera, de muchísimos años, con un trabajo excelente. Tiene un centro por allá por Tepito. No sé si alguien más quiere comentar, aquí no. Entonces, bueno, adelante, Vero.
Sí, yo también no quería dejar pasar de decir lo que pienso respecto al tema de la 4T. A mí, la verdad, me parece que la Corte les hizo un buen trabajo, ¿no? Nos quitó de encima con la exigencia de la legalización del aborto, en algo que claramente el presidente hasta ese día también dijo, no me voy a pronunciar sobre eso, que es muy difícil y me quita votos, me quita gente. Y pero me parece que hoy la cancha, el balón está en su cancha, o sea, es el Ejecutivo Federal, el Estado con mayúscula, que tiene que garantizar los servicios, ¿no? Los servicios de salud. Y otra cosa que también me parece súper importante, porque también creo que Andrea lo decía, hacía el símil con el tema de violencia, ¿no? Recuerdo 1999, quizá antes, pero recuerdo como las primeras leyes de violencia intrafamiliar en ese momento. Sí había que aceitar toda la maquinaria institucional porque nadie sabía cómo se atendía la violencia contra las mujeres y bueno, nos ha llevado, hoy todavía no saben completamente, pero ya saben más, ¿no? Y el tema de aborto y los servicios de aborto no partimos de cero. O sea, los servicios de aborto siempre han existido en los hospitales públicos y privados. O sea, también creo que hoy no es por ahí el obstáculo que hoy tiene que poner la política pública en materia de salud en la garantía de los servicios. Los servicios existen, solamente tienen que ampliarse y aceitarse y además la ciencia médica, la tecnología en materia de aborto ha avanzado muchísimo, ¿no? Hoy existen los dos métodos más seguros, menos invasivos y más baratos, ¿no? Que es el aborto con medicamentos y la aspiración manual endouterina, que por cierto el legrado ya debería de no existir. Entonces me parece que, y además el COVID, algo que hizo la Organización Mundial de la Salud, y eso también me parece súper importante que todo el mundo y especialmente las mujeres, pero sobre todo las feministas, porque quienes generamos opinión pública, pues tenemos la alta responsabilidad de poner la información más actualizada para al alcance de las mujeres, ¿no? La Organización Mundial de la Salud el año pasado, en el contexto de la pandemia, sacó un memorándum especial diciendo el aborto seguro en casa sin supervisión médica con medicamentos es mucho más seguro en este contexto por la reconversión de los hospitales COVID y porque hoy hay más riesgo de que vayan a interrumpir a los hospitales justo por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces colocó algo que los médicos, la comunidad médica tenía todavía mucho recelo, sigue teniendo mucho recelo al aborto con medicamentos, ¿no? Me parece que o sea, su misma comunidad médica científica lo está colocando como es seguro. Es muy importante en este contexto de pandemia, pero tiene que ser más accesible para las mujeres. Entonces, yo creo que necesitamos como eso. Yo lo digo no sé, porque me gusta o me ahorro más palabras, decir, no les podemos dar chance por ningún lado. Es que no hay pretexto y no hay un solo pretexto para no garantizar abortos legales, gratuitos, seguros, ojalá libre de prejuicios, de estigma, o ya no está la sombra sobre los médicos que siempre decían es que es un delito o es que incluso en algunos estados llamaban a estas reformas constitucionales de decir, no, porque tenemos una reforma constitucional y nuestra constitución es más importante, tenemos que proteger la vida desde el momento de la concepción, incluso en los abortos naturales, espontáneos, ahí incluso tenían algunos problemas justo por estas reformas, que aunque sabíamos que eran ideológicas, que no tenía ningún sentido, que era una tontería puesta en las constituciones, sí hacían una mella a la hora del obstáculo para los servicios públicos de salud, sobre todo. Entonces, me parece que sí, yo creo que Andrea lo decía y creo que nos tenemos que tomar la palabra, creo que tenemos un trabajo muy fuerte para convocarnos, para hacer ahora sí, una sola estrategia, aunque sea solo pactar, una sola estrategia que haga que obliguemos a traducir estas tres, porque las tres sentencias de la Corte son súper importantes, porque de verdad
eliminan todas las barreras que en lo cotidiano y en la realidad estaban teniendo las mujeres o van a seguir teniendo, porque pues tampoco el imaginario y las cosas no cambian de un día para el otro, pero obviamente tenemos hoy toda la razón, nos asiste toda la razón. Y decir dos cosas que también creo que en los comentarios que nos leías ahorita, yo sí han ido saliendo. Creo que otra cosa donde hay una confusión que a mí me importa muchísimo que a todas nosotras nos quede claro para traducir, la Corte dijo dos cosas súper importantes en términos de la narrativa. Y dijo, nosotros no somos quien para poner plazos. El delito nunca es delito, ¿no? Y eso es súper importante. Y la segunda cosa, cuando le dice a los legisladores que no son quienes para decidir cuándo comienza la vida, ¿no? Y a quién garantizarle los derechos en tanto persona, que en todo caso me gusta mucho la frase que utilizó una de las ministras, que por cierto dio la sorpresa, Fajar, ¿no? Cuando dice, y no somos quien para estar, en todo caso, se protege al producto de la gestación a través de las mujeres, ¿no? Son ellas las que deciden cuándo sí, cuándo no. Entonces, y en qué momentos y en qué procesos, ¿no? De la vida en gestación, y al final son sus decisiones en autonomía. Y me parece que ese es el marco más amplio para lograr que cada mujer pueda gozar de la libertad, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos, como las feministas, colocar esta narrativa de la Corte para arriba, no para abajo. Y dos, decía ser, aunque sea una gran estrategia nacional, como alguna vez logramos hacer para impulsar los institutos, ¿no? Yo sí creo, a mí me preguntaban, por cierto, fue una entrevista muy interesante en Brasil, porque nos decían, bueno, dos cosas que voy a decir para dar chance de más preguntas y de dialogar más, pero se me hacían súper importantes. La primera, una entrevista de un diario de Brasil y decían, bueno, ¿cómo ahora en México puede seguir siendo un referente y apoyarnos? Pero una de las preguntas que quiero decir es que si esto tenía que ver con las mujeres, con la paridad, ¿no? Con las mujeres en los puestos de decisión, y algunas me van a disculpar, pero yo dije no, o sea, es que fue la Corte, es que nos han salido a deber las mujeres beneficiadas de la paridad, ¿no? Creo que Andrea también ya lo decía hace ratito, les tocaba, ¿no? Tenían la oportunidad, tuvieron la oportunidad 3 años de demostrarnos que podíamos avanzar hacia la legalización del aborto, justo porque teníamos mujeres en el poder. Y creo que no, justo la paridad no se tradujo en este avance de derecho. Y la segunda cosa que me parece, o sea, es como impensable hace el 5 de septiembre de este año, es que nos están preguntando a las libres, porque justo saben que la misma decisión de la Corte de este avance en México del 7 de septiembre estaba en el contexto del mayor retroceso en Estados Unidos, en Texas, ¿no? Y entonces nos han preguntado como, ¿qué van a hacer las libres para apoyar a las mujeres de Texas? Y nosotras así, ¿no? Porque, claro, nos decían, es que ustedes empezaron todo el proceso de acompañamiento para aborto en el estado más restrictivo, cuando todo estaba en contra. Yo siempre cuento eso y digo, hasta las propias feministas a nosotras nos decían, no estén haciendo eso de acompañar a las mujeres con aborto seguro en casa, porque las están poniendo en riesgo a las mujeres y a ustedes las van a meter a la cárcel, ¿no? Ni pusimos en riesgo a ninguna mujer, ni nunca nos metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, lo de Texas es súper interesante porque, nada, ya hasta nos obligamos, la verdad sí quisimos, a hacer un gran encuentro en la frontera, con las redes, en la frontera con Texas, con las redes que están en la frontera con Texas y las mujeres, porque justo la ley restrictiva en Texas no aplica, obviamente, para las mexicanas, y las mujeres cruzan la frontera y acá las acompañamos, pero tampoco, y para Estados Unidos era un escenario inimaginable el utilizar el aborto con medicamentos en casa acompañado, ¿no? Y entonces ahora justo
yo estoy ahora en Mérida, en Yucatán. Justo hablaba con Sandra ayer qué va a pasar ahora con ella. Alguien preguntaba ahí y dijo, ya, me puedo retirar porque ya está, ¿no? Los servicios de salud, yo ya me cansé, me decía ayer, de esas rezadoras todos los días afuera de mi clínica, que se queden ahí rezando, ¿no? Hoy hay muchas más posibilidades con esta decisión de la Corte para las mujeres, pero luego seguimos conversando más como con lo de Sandra, pero justo conversando con las compañeras de Yucatán, estamos diciendo, imagínense como lo de feminicidio, ¿no? Del sur al norte, acompañaremos del sur al norte para que vivan abortos como un derecho. Gracias, Vero. Súper interesante esto que nos comentas sobre esta ahora vinculación con Texas, ¿no? Con mujeres norteamericanas. Qué curioso, ¿no? Cómo da vueltas la vida, ¿no? Pero la fuerza de las mujeres, ahí está, ¿no? Entonces creo que con la participación de ustedes, seguramente muchas de las mujeres en Texas que quieran interrumpir su embarazo lo van a poder hacer a pesar de toda esa criminalización y de estas posiciones de ultraderecha, ¿no? En ese estado. Andrea, ¿quieres hacer? Aquí hay otros comentarios, rapidísimo. Fanny, que menciona, se refiere a que la educación es responsabilidad del Estado, en referencia a todo lo que se comentaba de la importancia de que la Corte también, ¿no? O sea, difunde y cacaree lo que ha resuelto. Alicia Guerra, compañeras, es un placer caminar con ustedes por los derechos y la libertad de las mujeres y las niñas. Y otra pregunta, esa es mía, porque pienso que aquí luego hay mucha timidez, ¿no? Para hacer preguntas, pero yo sé que eso les interesa a varios de los que andan por ahí. Tiene que ver con la objeción de conciencia, porque la Suprema Corte también hizo una resolución y me parece que esto sería interesante. Te paso la palabra, Andrea. Pues bueno, creo que ahí Verónica lo tendrá más preciso, pero yo lo que querría resaltar con lo que yo he alcanzado a revisar de esa resolución es que por eso yo insisto tanto como en entender que es un Estado de Derecho, porque lo que está planteando es, sí, las personas en lo individual tienen la posibilidad de objetar, pero el Estado tiene una obligación de garantizar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si tú tienes institución, personas objetoras, tendrás que tener otras que no son objetoras, ¿no? Entonces, creo que hay como un asentamiento de estos debates en torno a la libertad, que la libertad no es absoluta, está siempre en relación y dependiente de que se consolide un orden de derechos humanos, ¿no? Y yo lo digo así y quiero seguirlo diciendo así, pero, por ejemplo, el argumento que daba el Congreso de Coahuila en esta otra resolución era, es mi libertad, ¿no? Y las libertades efectivamente no son absolutas y yo estoy respondiendo a mi Constitución. Entonces, bueno, ahí hay como varios elementos que insisto, hay que sentarnos a hacer una buena narrativa, argumentación para aterrizar, y en esa argumentación y aterrizaje nos toca entender cabalmente al Estado y estas obligaciones que tiene. Entonces, pues eso, la objeción es que hemos trabajado tanto, se ha logrado ya tanto con las normas de salud, con los procesos, ya era así como siento yo, como una gotita de decir, sí, es así, esta es la manera, ¿no? Porque se daban muchos debates manipulando elementos del debate y de los argumentos. Y creo que ahora la Corte clarificó por aquí, por estas razones, y a quien le toca es al Estado. Pero bueno, Verónica ahí tendrá más elementos. Adelante, Vero. Sí, me sirve más como un ejemplo de lo que en lo cotidiano nos tocaba, y insisto, incluso con el aborto por violación, que en teoría ya no debería ser un tema, ¿no? Que ya deberían estar garantizando los servicios, pero en 2018 nos tocó acompañar un caso de una niña en Sinaloa, ¿no? Y sale
la red de acompañantes muy pila, muy claritas, incluso sin que eso diga la norma, lleva un escrito acompañando a la niña para solicitar el aborto por violación y sale el secretario de salud a decir que no tiene ningún médico no objetor y que nadie lo va a hacer, ¿no? Y eso es lo cotidiano, o sea, no solo él porque salió incluso a los medios a declararlo, ¿no? Pero es decir, nada más para explicar un poco antes, incluso cuando estaba ya regulado de cierta manera, como decías, Andrea, sí se vale en términos individuales, pero no institucionales. Las instituciones tienen que garantizar médicos no objetores que garanticen los servicios, pero bastaba con que los médicos dijeran, no, yo no lo quiero hacer. De hecho, yo revisé unos estudios sobre objeción de conciencia sobre Argentina y Uruguay que están en este tema, ¿no? Recientemente tratando de aceitar ahora que se legalizó el aborto hace 2, 3 años en Uruguay y el año pasado en Argentina. Y lo que dicen los estudios de entrevistar a los médicos objetores es que en realidad no tiene, y creo que aplica para México, es que en realidad no tiene que ver con objeción de conciencia, sino que es la respuesta más fácil para no hacerlo, ¿no? Sí, ellos no tenían que demostrar nada, sino yo no lo quiero hacer y digo que es por mis creencias y nadie me puede obligar, y ya obligaban a esas mujeres, a esas niñas a continuar con esos embarazos, incluso productos de un delito, ¿no? Como es la violación. Entonces, hoy lo que la Corte hace es decir, sí tienen derecho, o sea, obviamente yo, por supuesto que era de la idea que declarara inconstitucional la objeción de conciencia, porque no es un derecho igual que el derecho de las mujeres a abortar, ¿no? Sin embargo, como los médicos sí son un poder, ¿no? Es decir, ahí obviamente siempre imponían su poder. Y entonces lo que la Corte está diciendo es con límites, ¿no? Con límites, y si yo soy una médica no objetora, 24/7 tengo que, si me llega un caso, lo tengo que hacer, o tengo que colocar a esa mujer en los servicios no objetores, o sea, tengo que garantizarlo, no puedo utilizarlo para obstaculizar el ejercicio del derecho y el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, me parece que también es muy importante esa resolución de la Corte, porque no se puede utilizar para negar servicios, ¿no? Y en todo caso, pues estaremos para litigar esos casos y obligar a los servicios públicos de salud de que no sea como la salida más fácil para no garantizar abortos. Pero ya llegó Sara. Sara Lovera, lograste llegar, Sarita, bienvenida a este panel. Aquí ha estado muy interesante, hemos tenido de todo, desde interrupciones por la plataforma que se nos pasmó Andrea, pero bueno, pues eres bienvenida. Entonces, pues ahora sí que te toca tomar la palabra. Ya no repito tu presentación, eres multiconocida, multipremiada, maestra, memoria histórica, periodista, directora del portal CEN México, fundadora de uno de los primeros grupos feministas en México, impulsora de múltiples iniciativas. Bueno, ya te admiramos muchísimo y te doy la palabra. Adelante. No tengo vergüenza. Buenas tardes. Quiero que me disculpen. He estado un poco malita y me iba a dormir 15 minutos y me quedé dormida. No tengo ninguna justificación. Pero quería decir 3 cosas que las voy a decir en 3 minutos. Una, que me parece que seguramente analizaron todo el significado, primero jurídico, luego social, luego feminista de este momento. Me parece, era lo que más o menos me planteé, que tenemos la enorme oportunidad de reorientar la manera como nos comunicamos. Es un problema muy grave que muchísimas mujeres en este país ni siquiera conozcan el artículo 4 de la Constitución. Entonces, me parece que en una nueva estrategia para la defensa de lo que ha acordado la Corte en los 3 niveles, en inconstitucionalidades solicitadas, según yo, ya me aclaró Leticia Bonifaz que no es tanto tiempo, que fueron 4 años los que se tardó la Corte para decidir sobre estas demandas de inconstitucionalidad. Me parece que tenemos
la oportunidad, repito, de reorientar la comunicación, es decir, de hacer una estrategia de comunicación en los 3 o 4 niveles en los que las mujeres se informan, que tenemos que pensarlo, que tenemos que hacer un buen proyecto, primero para que conozcan la trascendencia de los acuerdos de la Corte, con pequeños boletines explicativos sencillos, sin mucho rollo, que las mujeres entiendan que este ha sido un derecho solicitado por las mexicanas desde hace muchísimos años, más de medio siglo, y que es un derecho al que pueden acceder, que se parece este acuerdo al divorcio, que no es algo impositivo, sino que es algo para que lo usen las mujeres. Muchas no se van a identificar, ellas acuden al aborto en las condiciones que sean, arriesgando su vida, arriesgando su libertad, arriesgando a su familia en muchas ocasiones, pero que sepan que lo pueden usar, que no es algo impositivo, que lo pueden reclamar, que es exigible una vez que está planteado como está planteado en estos acuerdos, de que ningún ministerio público las puede llevar a la cárcel, por ejemplo, o esto que estaba diciendo al final Verónica, que es muy importante que sepan que los médicos tienen su obligación, sobre todo en los servicios sanitarios de salud estatales, en los 3 niveles del Estado, que puede ser exigible, que pueden también empujar las iniciativas que hagan en los estados, los congresos, para regular sus leyes estatales, debido a que, bueno, tenemos una república, sabemos que el aborto ha estado en el área de los delitos comunes, y entonces hay necesidad de que sí se haga en los estados los cambios legislativos. El tema del matrimonio gay tardó algunos años después del acuerdo de la Corte, y estamos viendo en los últimos días el acuerdo en Sonora y en Querétaro, que casi toda la República ahora se cuenta con ese derecho del matrimonio entre 2 personas del mismo sexo. Les tardó un poquito, pero bueno, se ha ido armonizando la ley y por lo tanto ahora es exigible. Ahí hay otras condiciones, se tienen que poner los juzgados al día para permitir estos matrimonios. Lo mismo va a suceder con el asunto que resolvió la Corte para la interrupción legal del embarazo. Entonces va a haber necesidad de este proceso, pero con una buena explicación, porque hay muchas cosas a lo largo de, agradezco a la Josie decir que estoy tan vieja, pero efectivamente yo creo que el lenguaje que a veces usamos no es asequible para las mujeres en general. Entonces, usar los diferentes medios. Las redes sociales son muy importantes para la movilización. Vemos que ya hay una movilización llamada para el 28 de septiembre, el próximo martes. Hay algunas otras iniciativas como la creación de un grupo de médicas que se van a movilizar en todo el país, se están organizando para poder asistir o a los congresos locales o para explicar cómo deberían ser los servicios médicos. Tenemos que darle difusión a esas cosas. Es muy importante hacer una estrategia, lo repito, son como las 3 cosas. Reorientar la cuestión de la comunicación, creo que es muy importante hacerlo. Escoger, planificar cómo se va a las redes sociales, cómo se va a los medios tradicionales, cómo se planifica ir a la televisión. Por fortuna, no hay una reacción en contra como pudiera esperarse en otros momentos. Incluso yo diría que ha sido una ventaja que se calle la boca del presidente de la República y sus colaboradores y colaboradoras, que tampoco ha reaccionado la derecha tradicional, que a veces lo hacía de manera muy escandalosa, y fuera de algunos discursos, como vimos el otro día, un cura diciendo una barbaridad pidiendo que nos mataran. Fuera de esos asuntos no hay, por ahora, una reacción en cadena. Tenemos que prepararnos para una reacción, no sé de qué tamaño ni cuándo, pero que la va a haber, seguramente la va a haber. Entonces también tenemos que pensar en los mensajes que podemos poner en los medios
para contrarrestar sin el enfrentamiento, explicar por qué es un derecho de las mujeres. Creo que eso es lo que más me preocupa, si lo podemos hacer, porque sí me parece una gran oportunidad. Y la tercera cosa que me preocupa es el asunto lo comentaba el otro día con Verónica muy rápidamente, el asunto de la unidad de los distintos feminismos en este asunto. Creo que sí coincidimos con los grupos que están movilizados, con diferentes posiciones o perspectivas de la realidad, pero que sí coinciden con nosotros sobre este derecho. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo, como lo hicimos juntas, nosotras, algunas de las que aquí estamos hoy, lo hicimos hace algunos años, no sé si se puede llamar frente, si se puede llamar colectiva, es probable, pero sumando a las compañeras que han estado en esta pelea desde distintos frentes, con distintas perspectivas, con distintas estrategias, con distintos modos de hacerlo, como tener ese propósito más bien de sumar y no de decir yo tengo la razón, yo creo que es por aquí. Yo creo que ninguna de nosotros sabemos con exactitud por dónde es. Eso básicamente, compañeras, yo estoy muy agradecida, me vuelvo a disculpar, no les quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Pues creo que además entraste en el momento preciso en el que precisamente, curiosamente, hay aquí una coincidencia con todo esto que has planteado sobre el tema de la comunicación. Claro, tú además desde tu experiencia planteas un abanico más amplio, pero previamente había mencionado todo este tema de la comunicación y la importancia de construir narrativas, ¿no? Frente a esto, y lo había mencionado de alguna manera Andrea, lo había mencionado Verónica, o sea que me parece que todas estaríamos en una sintonía frente a que hay que reestructurar, sí, reorganizar, replanificar, y yo creo que sí, tenemos ahorita en el plano de la incidencia política y del acuerpamiento, porque decíamos, estamos en una, o sea, haz de cuenta que la sentencia de la Corte es un antes y un después, entonces sí, claro, me parece que también coincidíamos, ¿no? De alguna manera, en la importancia de ir más allá de diferencias, que en este caso necesitamos hacer estrategias, decían, para la próxima década, decía Verónica, creo, ¿no? O sea, una cuestión sistemática, sí, claro, para poder, como tú decías, es cierto, llevar estas resoluciones de la Corte, esta información al conjunto de las mujeres de la sociedad mexicana, desde los ámbitos rurales, indígenas, ¿no? O sea, de los sectores más pauperizados, de los que están más alejados de que les llegue esta información, y que es donde ocurren muchas veces las mayores dificultades, ¿no? Para las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sí, bueno, yo creo que por mi parte yo y todos los que estamos aquí seguramente escuchando, creo que estaríamos de acuerdo en que nos replanteemos un pacto, un frente, sobre todo construir la narrativa que queremos, ¿no? Sobre los puntos en los que nos interesa hacer el énfasis, y que eso pueda sentar bases muy importantes, porque eso nos permitiría, me parece, construir una alianza poderosa. Yo pienso que se puede construir, ¿no? Y yo creo que las que están más metidas en esto, que tienen más la incidencia política, que tienen, pues nos pueden convocar. Entonces, bueno, compañeras, pues estamos abiertas a todo esto. Y aquí, no sé, otros comentarios que dicen, ya entró Sara Lovera, están muy contentos de que hayas entrado. Graciela Delgado te mandó unos corazones. Aimee Isabel antes había comentado, yo no tuve tiempo de retomarla porque en este momento iba entrando Sara, y se refería a algunas de las cosas que comentaba también Verónica y Aimee, que es una relación entre cultura política desde el Estado. Pues ahora les toca hacer lo que la Corte dijo, y esa tarea de 10 años que dice Vero para elaborar contenidos que fortalezcan la ciudadanía. Me parece que el comentario de ella, que es exactamente el momento en que tú entrabas, un poco pesca, ¿no? Lo que se había estado comentando. Y de acuerdo con ustedes, dice Graciela Delgado desde Ciudad Juárez, hay que darle este nuevo reto para el movimiento feminista de mujeres. Entonces, bueno, ella está de acuerdo en que entremos juntas a construir estas propuestas, esta narrativa y estas estrategias, ¿no? De comunicación. O sea, tenemos hoy una fuerza y un movimiento muy fuerte, ¿no? Que nos puede permitir además, independientemente, como dice Sara, de que somos una multiplicidad de corrientes, pero lo mismo, es un enriquecimiento que estamos viviendo, ¿no? De la diversidad, y
Y bueno, compañeros, pues vive el feminismo, vive la sentencia de la corte, Sí. porque para mí yo sigo festejando, ¿no? Y creo que con todas las aportaciones que se han hecho, yo creo que se clarificaron, espero, ¿no? Que para las personas que nos están escuchando y que nos escuchan después, ¿no? Porque luego estos videos los escuchan personas incluso de otros lugares de América Latina, de Europa, de otros países, ¿no? Creo que el próximo lo podríamos hacer con traducción, Vero, para que les llegue a las compañeras con las que vas a trabajar allá en Texas, ¿no? Porque la Vero ya va a empezar a trabajar para ayudar a las mujeres en Texas a que puedan acceder aborto en buenas condiciones, etcétera. Entonces, bueno, no sé, yo la verdad es que no tendría más que decir. Si quieren unas palabras finales, algunas de ustedes, ¿se les parece? Y vayamos cerrando. ¿Cómo la ven? Yo quería decir algo antes de que se me olvide. Hoy yo estuve en una reunión con la gente de la Defensoría, ¿no? Que va a retomar los casos. Yo, bueno, ahora no voy a discutir sobre los casos de aborto, a quiénes van a beneficiar, porque en realidad, pues nosotras tenemos varios años y sabemos que no hay haciendo este trabajo, ¿no? Por delito de aborto no va a haber mujeres en la cárcel. Sí hay hombres y mujeres por el delito de aborto, pero no están en la cárcel por el delito de aborto, sino por delitos más graves, por la participación de ellos y ellas en asesinatos de mujeres que estaban embarazadas. Entonces, también el ejemplo otra vez para Guanajuato, ya liberaron a 4, 3 hombres y una mujer que estaban en prisión, los liberaron del delito de aborto al 8 de septiembre nomás, pero no los pueden liberar de la cárcel porque están por sentencias de un delito mayor, ¿no? Entonces, y eso es algo como que creo que no se entiende, pues incluso hay pocos casos de mujeres que sí abortaron, que sí decidieron abortar, que están bajo procesos judiciales. Entonces, a mí cuando me preguntaba la gente de la Defensoría de Oficio, le decía, pero es que en realidad tendrían que hacer un trabajo más sustantivo de irse, o sea, tienen que hacer acuerdos políticos con las fiscalías de los estados y cerrar las carpetas, porque tienen que estar gastando dinero en algo. O sea, primero, quiero ver que encuentren a las mujeres, ¿no? Luego que encuentren el litigio, como para qué, si los jueces en todo caso tienen que estar ya cerrando esas carpetas. Creo que tendrían que hacer un trabajo más político que jurídico, porque va a ser mucho más rápido. Pero la buena noticia, que de repente es medio compleja entenderla como buena noticia, pero siendo lo único que hay, es que yo les preguntaba si en realidad los otros casos, que son los que nos preocupan, que son las mujeres que sí están en prisión por delitos relacionados con el aborto, pero con sentencias de delitos graves como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, que más bien esos casos sí es que necesitan estar buscando a las mujeres que, como dije, hace 2 años deberían haber estado ya libres por la ley de amnistía, que nomás no se ha traducido en nada bueno. Y algo que decían, que ya firmaron el acuerdo, y eso es importante para todo mundo que estamos acá, porque creo que si conocemos de un caso, van a retomar esos casos, porque el Consejo de la Judicatura hizo la firma del acuerdo diciendo, es amplio, mujeres que tuvieron que ver con embarazos, ¿no? Embarazos no deseados, es decir, caben en el, y que al final, como decía, sí es aborto, pero no la sentenciaron por aborto, ¿no? Entonces, creo el problema es encontrar a esas mujeres, ¿no? El problema es dónde están esas mujeres, porque hasta hoy nosotras solo tenemos los datos, y los datos de ciertos estados que fueron los que contestaron. Eso no significa que sean los únicos, es que más bien hay estados que ni siquiera saben. Y lo que más me preocupa por nuestra experiencia es que la gran mayoría de esas mujeres tampoco saben que no cometieron ningún delito, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo bien, bien fuerte de encontrar a esas mujeres, porque de hecho nunca debieron haber estado en la cárcel, pero en este contexto ya tendrían que estar esos procesos para liberarlas. Entonces, bueno, como información para todo mundo, es que esa es buena noticia, en tanto que la Defensoría Pública sí va a tomar los casos de las mujeres sentenciadas por otros delitos relacionados con aborto.
Eso es nota. Ajá, es lo que te iba a decir, ahí tienes nota. Ok, gracias, Vero, me parece muy importante. El tema es encontrarlas. Claro, claro, sí, casi tendríamos que ir a vocear cárcel por cárcel donde hay mujeres, ¿no? Poner a preguntarles, a ver, todas las que están aquí presentes, que están presas, en fin, se pueden buscar muchas estrategias, ¿no? Yo creo que hay mucha creatividad para que le ayudemos un poco al trabajo de la Defensoría, que seguramente va a estar muy complejo. ¿Y tú, Andrea, quisieras opinar algo? Bueno, en mi manera de plantear, en general siempre señalo esto de que para acercarse a lo jurídico es importante entender que unas cosas tienen que ver con la ley, con esto formal, pero tan importante como eso es la cultura y la forma de interpretar y operar de quienes están no solo en el acceso a la justicia, también en la política pública, etcétera. Y tan importante como eso es el conocimiento de la ciudadanía, de los derechos que tiene y las obligaciones que tienen las instituciones. Y tú comentabas, Josie, cómo hace 30 años, pues se sustentaban, bueno, del casi 45, en el cuarto constitucional, ¿no? Y ahora hablamos mucho del primero constitucional. Y yo querría señalar que tenemos la base formal, que no es cualquier cosa, nos ha costado siglos de trabajo, ¿va? Y años para muchas colegas en muchos lugares. Tenemos esa base formal y esto nos da ahora un elemento para esa parte de la interpretación que nos ha costado tanto trabajo, ¿no? O sea, el Consejo de la Judicatura, los jueces. Bueno, ahora cuando una les dice, mira, está esta jurisprudencia o está esta resolución, está esta acción de inconstitucionalidad, entonces ya ahí, ¿no? Es como esta cosa de cadena de mando, pues ya lo dijo la Corte, ahora tengo que asumir, pero van a tener que aprender a hacer esas interpretaciones, a saber ver, etcétera. Y como bien decían, pues la parte de la ciudadanía, nosotras también vamos a tener que aprender a estructurar, a exigir, a comunicarnos entre nosotras desde este nuevo estándar. Y yo quisiera recalcar, a mí me parece muy bonito esta parte que se está hablando de la libertad, ¿va? Y eso le tenemos que dar todo el contenido en todos los ámbitos. Que la Suprema Corte hable de libertad sexual y reproductiva es que, bueno, hagamos muchas cosas. Yo espero fecha para que hagamos muchas cosas. Ya. Ok, muy bien, Andrea. Sara, ¿quieres comentar más algo? Sí, pongamos fecha para que todas pensemos en una campaña. Es una campaña posible que puede colocarse en nuestras tímidas, limitadas o como sean, redes sociales. Todas tenemos. Hagamos una campaña con un logo que se publique. Ustedes, la mayoría saben. El proyecto. Sí, es que la mayoría saben, ¿no? Esta relación de ese México con el Sol, que son 43 periódicos en papel y en portal y en redes sociales que se publican y que hasta ahora me hacen caso. Entonces ahí podríamos colocar el logo de la campaña y hacer pequeños infogramas que expliquen, por ejemplo, el tamaño de la lucha, pero la otra, la de los derechos. Andrea tiene unas cosas muy bonitas que se pueden trasladar a eso. El tema de los operadores de la justicia que tienen que aprender y las ligas que tiene con la ley, con la Constitución y con las leyes, ¿no? Y con los acuerdos internacionales. De modo que
las mujeres empiecen a conocer, pero no solo ellas. Ahí, en una campaña de este tamaño, yo estoy pensando siempre mucho más en las mujeres que no saben que existe el artículo 4º constitucional, por decir uno, menos el uno. Creo que el presidente no sabía que se había modificado la Constitución en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Menos el uno. Sí sería muy interesante explicarlo en pocas palabras, ¿no? Para que las mujeres sepan que esto es un avance que está ahí y que es exigible, como siempre dice Andrea, que se puede exigir una vez que está la ley formal. Una campaña que diga que no es pecado. Ahí hay algunos argumentos de las católicas que nos pueden servir en toda su historia, que dicen por qué no es pecado desde el Concilio Vaticano de Trento, donde se estableció, en realidad hay una base como cristiana, lo de las 12 semanas, ¿no? Porque ya empiezan algunos locutores a decir que a qué horas, que a cuándo, que a lo mejor los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, puras tonterías. Habría que explicarles, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos comprometernos nosotras a diseñar una campaña de información, por un lado. Me parece que este acuerdo de la nota esta que digo del acuerdo de la Defensoría Pública, bueno, yo creo que sí se puede combinar de hacer unas pequeñas entrevistas y reportajes. Se pueden hacer en toda la República. Puedo mandar la lista de dónde están los soles, ¿no? Hay sol, yo creo que en Guanajuato, ¿no, Verónica? Hay un sol de Guanajuato, de la OEM, y están como en acuerdo de darle al tema, ¿no? No, al tema de género, no sé si del aborto, pero yo creo que no hay problema. He leído un par de editoriales esta semana bastante interesantes en ese periódico que siempre era de derecha. Entonces, hacer una campaña, involucrar a las periodistas aliadas que tienen televisión o que tienen radio, periodistas, ¿no? Las feministas lo van a hacer en los espacios que tienen las feministas de comunicación. Eso lo están haciendo, lo van a hacer bien, mal, regular, etcétera. Pero necesitamos ir a esos otros que van a otros lugares, ¿no? Yo creo que Verónica tiene mucha experiencia en moverse, ella es noticia en su espacio, no siempre ha trascendido a nivel nacional, pero también trasciende a nivel nacional cuando se lo propone, y tiene bastantes contactos. Entonces, usar nuestros contactos, los que hemos construido un poco, Andrea, con esto de Basilia, son contactos que son nuestros, ¿no? Que los hemos abierto, ver si tenemos que hacer algún tipo de gestión ahí y hacerla. Y bueno, yo eso propondría, como este grupo puede hacerlo, puede hacer una campaña, yo creo, diseñar una campaña y cuidar los contenidos, ¿no? Eso quería agregar, que esto es para ayer. Estoy con Andrea con las fechas. La jefa del grupo, no sé quién es, pero que nos ponga las fechas. Que las socialistas retomen todo lo del amor libre y que desde ahí también hagamos una parte de campaña. En fin. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. Yo tengo una escritora buenísima, ¿no la han leído en C México? Paqueta Burelo, que escribe desde Chiapas, y escribe sobre esto, sobre la libertad del cuerpo, sobre el amor libre, sobre el tema de las pulsaciones eróticas, sobre que se vale a todas las edades. Es bastante buena. Incluso podríamos retomar algunos de sus viejos artículos y actualizárselos con su permiso, porque son buenísimos para esa parte de la campaña, Andrea, no te imaginas. Y lo escribe bien. Entonces sí podemos usar muchos recursos que tenemos sumados entre nosotras mismas para esa campaña. Nada más, porque no tengo derecho. Bueno, Sara, pues ya nos hizo, bueno, el conversatorio aterrizó, compañeras, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, el arraigo, aterrizar y ponernos las pilas para diseñar. Bueno, aquí hay una propuesta concreta que ya veo que Vero está tomando nota, y también
Andrea y Sara ya hizo el preproyecto, ¿no? Ya planteó las primeras líneas para la discusión. Entonces, pues esperemos que nos convoques tú, Sara, o tú, Vero, o cómo le hacemos, ¿no? Para que nos convoquen, para que tengamos un primer intercambio con más tiempo y espacio para desarrollar y ver cómo nos podemos conectar y cómo potenciamos, ¿no? Todo esto, ¿cómo la ven? Cuando fue lo del pacto, lo convocamos las que estamos aquí, así que fueron las socialistas que luego nos convocaron y luego fuimos convocando y así convocamos. Sí, claro, para lo que, sí, claro, Verónica Cruz se refiere al Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres. Sí, en efecto, yo he estado pensando, bueno, desde la marea, desde que saltó lo de la marea verde en Argentina, dije, bueno, nosotros necesitaríamos un nuevo pacto, ¿no? En un contexto distinto, en un contexto donde existe un movimiento reconfigurado, un nuevo movimiento y una nueva reconfiguración complejísima, vibrante, ¿no? Entonces me parece que pues sí, pero había que pensarle, pues eso, hacemos un llamado, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Nos ponemos de acuerdo o qué? Sí, pasé el llamado. Muy bien, compañera. Pues le encargamos. Pues, ¿por qué no llamamos a Verónica? Ahorita de una vez hacemos bueno, el llamado. Como esto ya quedó grabado, todo el mundo ya quedó grabado. va a ser llamado y llamada, y que vayan pensando ya cómo pueden, qué les gustaría y cómo se aporta, porque las bases están, pero hay que aterrizarlo pues a la experiencia y a la vivencia por edad, por región, por todas las condiciones que tenemos, y que se vea que ahí tiene vida esto, ¿no? Claro, y además el pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, me parece que, o sea, sería como, si lo vemos en perspectiva histórica, sería como refundar un pacto, ¿no? Relanzar un pacto en el contexto actual frente a los retos que nos planteamos. Entonces, me parece que es muy importante, que es una buena iniciativa, porque nos permite unirnos sobre temas donde podemos fortalecernos y lograr una incidencia fuerte en la sociedad mexicana y llegar a todas las mujeres. Entonces, y fortalecer la lucha de las distintas mareas verdes, ¿no? Porque tenemos varias mareas verdes en el país y tenemos compañeras que, o sea, ya no es la situación que había en el 2009 cuando hicimos ese pacto que surgió, para información de quienes no lo conocieron, ¿no? Es un pacto que surgió a raíz de un foro que en efecto convocamos compañeras de lo que en esa época era la corriente de feministas socialistas, que como tal no existe, pero sí habemos muchas feministas socialistas, ¿no? Y compañeras que nos salíamos con la interestatal, donde está Verónica Cruz y otras compañeras, ¿no? Sara Lovera fue una de las redactoras del texto del pacto, por cierto, junto con Irma, ¿no? ¿Te acuerdas, Sara, no? Ustedes redactaron y en un foro signamos un documento con puntos, ¿no? Que nos unían a todas, ¿no? Y fue una respuesta frente a una ofensiva que se desató de sectores ultraconservadores, ultraderecha, ¿no? Después de que se había legalizado la interrupción del embarazo en la Ciudad de México en abril de 2007, que después desató incluso una acción de inconstitucional por parte de del Procurador General de Justicia y ni más ni menos que del entonces encabezaba la Comisión de Derechos Humanos, o sea, que fue impresionante. La Corte obviamente no falló a favor de ellos, pero eso generó una estrategia legislativa que es la que fue construyendo, impulsando esos cambios en las constituciones en los estados, ¿no? Para incluir el derecho a la vida desde la concepción. Y este pacto aproximadamente, más o menos, digamos que hicimos una actividad intensa durante un año, aproximadamente 2 años. Aquí ahorita hay compañeras que nos están escuchando que fueron parte de ese pacto, como Isabel, Melissa Moral, Alicia, etcétera, que están aquí presentes. Y en ese pacto hicimos muchísimas acciones, pues algunas simbólicas frente a las representaciones de los estados en donde se estaban empujando estos posicionamientos de la derecha con la complicidad del PRI, ¿no? Y de diputados de izquierda en los locales, incluyendo algunos de Morena, del PT, etcétera, que fue un escándalo total, ¿no? O sea, enfrentamos la adversidad total en los congresos locales, ¿no? O sea, hoy la bolita cambió, ¿verdad? Como dice Vero, ¿no? Hay que entender, o sea, la bola cambió y aunque sigue habiendo un gran conservadurismo, sin embargo, bueno,
llevamos un avance con relación a lo que fue la legalización en la Ciudad de México, pues ahora después estuvo Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, etcétera. Entonces, bueno, sí estamos en un contexto distinto que entonces el fortalecimiento puede ser para diseñar la estrategia para los próximos años. Tenemos un chingo de trabajo, compañeros. Muy bien, entonces aquí en este conversatorio se ha acordado que es importante hacer un pacto entre las mujeres feministas de todo el país, ¿sí? ¿Qué nombre le ponemos? Y que nos vamos a convocar, ¿les parece? A mí me gusta mucho retomar el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos, porque tenemos historia, ¿no? Y me parecería súper lindo decir, miren, esto ya lo teníamos, ¿no? Pero bueno, ustedes dirán, yo muy feliz, y además quisiera decir que es un pacto y un proyecto y unas acciones desde el logro frente a todo lo otro que estamos afrontando, de vapuleo, de no recursos, de estigmatización, tal. Esto me parece súper lindo, ¿no? Bueno, compañeras, pues yo, a nombre de Bandera Social, podemos solicitar a los compañeros y compañeras de Bandera Socialista que nos faciliten esta plataforma y que nos convoquemos. Ustedes nos podemos poner de acuerdo y empezamos a trabajar, y posteriormente llamamos a otro conversatorio para informar, ¿no?, de cómo van los procesos de este trabajo, y a las compañeras que quieran incluirse, cómo la ven, pero que empecemos a trabajar por lo pronto. Pues ya quedó. Eso, muy bien, compañero. Ya se armó. Ya se armó, ya se hizo la machaca. La machaca. Bueno, pues qué alegría verlas, aliadas de años. Mil gracias. Compañeras cómplices de la vida. Los que están aquí, que no les vemos la cara, pero que están en las redes y que seguramente estarán vibrando con estas propuestas maravillosas de que nos vamos a impulsar un pacto. ¿Sí? Entonces, pues les doy las gracias. Les doy las gracias a todas, a quienes estuvieron aquí presentes. Difundan mucho este conversatorio, porque todo lo que se discutió aquí es muy importante, porque hasta aterrizamos la propuesta de un pacto, ¿sí? Un pacto para unificar fuerzas. Entonces, les pedimos, por favor, que nos difundan mucho, porque aquí inicia un proceso de trabajo. Muchas gracias. Un abrazo, Sara, que te mejores. Quiero que muchas gracias. Quiero que estés muy bien, porque a lo mejor te va a volver a tocar redactar el nuevo posicionamiento, y tú, Vero, pues con las pilas, pónganse con todas las propuestas que necesitamos meter y definir, y tú también, Andrea, ¿sale? Sí, pues se va a llamar repactar. Vamos a repactar. Muy bien. Ok. Abrazo a todas. Abrazos. Muchísimas gracias.